Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al segundo vídeo de la asignatura Càlcul de la Escuela de Ingeniería de Barcelona ES. En este segundo vídeo vamos a introducir el conjunto de los números complejos. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Se puede construir un conjunto de números en el que cualquier ecuación cuadrática con coeficientes reales, es decir, del tipo ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, tenga solución? Por ejemplo, consideremos una ecuación sencilla, x cuadrado más 1 igual a 0. Si despejamos, procedemos como lo haríamos habitualmente, obtendríamos que x al cuadrado es igual a -1. pero eso quiere decir que x no puede ser un número real. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los cuadrados de los números reales son siempre positivos. Es decir, la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución en el conjunto de los reales. Bueno, ¿qué hacemos? Si quisiéramos que esta ecuación tuviera una solución, deberíamos inventarnos un número. Por ejemplo, podríamos decir a este número raíz de -1 es lo que necesitaríamos. Si aquí tuviéramos x cuadrado igual a 4, diríamos x es la raíz de 4. Si queremos resolver esta, podemos decir x es la raíz de -1. Esto no es conocido, pues vamos a darle un nombre. Aquí se dio un nombre de Y unidad imaginaria. A partir de ahora ya tenemos una solución de la ecuación. Y ahora hay que investigar dónde vive esta solución, dónde vive este número. ¿Es útil haber inventado este número? Bueno, la respuesta es sí. La consideración de la raíz cuadrada de -1, que es conocida como unidad imaginaria, da lugar a la construcción del conjunto de los números complejos, que es un conjunto que tiene mucha utilidad en ingeniería y en muchísimas partes. Os recomiendo que veáis dos vídeos, dos enlaces a un canal que se llama Derivando, que está editado por Eduardo Sáez de Cabezón, que habla sobre los números complejos, cómo se construyen, quién es menos sí, son vídeos divulgativos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, x cuadrado igual a -1 ya tiene solución y de hecho tiene dos soluciones, más y menos y. Y siempre hay que recordar que el cuadrado de y es -1. Definimos el conjunto de los números complejos como el menor conjunto en el que todas las ecuaciones de segundo grado, cuadráticas, de esta forma, tienen solución. Necesitamos que A o B sea distinto de 0. Si ambas son 0, pues es una constante igual a 0. Esta definición es abstracta, pero podemos ver también que el conjunto de los números complejos está formado por aquellos números, aquellas expresiones que se escriben como A más B por I. A y B son números reales, no son estos de aquí, son números reales genéricos. Cualquier número complejo se va a escribir de la forma A más B por I, donde I es la unidad imaginaria. Esta forma de expresar los números complejos es lo que se conoce como forma binómica de un número complejo. Lo tenemos aquí. Propiedades. Fijaros que si yo voy haciendo potencias sucesivas de i al cubo sería i cuadrado por i. Como i cuadrado es -1, es menos i. I a la cuarta sería i cuadrado por i cuadrado, es decir, -1 por -1, 1. I a la quinta sería i al cubo por i cuadrado. I al cubo es menos i por 1 menos i. Y a partir de aquí comienzo a repetir. ¿Vale? Tengo -1, menos i, 1, menos i. En general, esto que vemos aquí está descrito haciendo la división de la potencia a la que queremos hallar i, se supone que queremos hallar i a la m, entre 4. Dividimos este número entre 4, nos da un resto. Y lo que resulta es que elevar i a la m es el mismo valor que elevar y al resto. Fijaros que el resto de dividir entre 4 será 0, 1, 2 o 3. ¿Vale? Pues, ¿cuánto vale i elevado a 101? Pues dividimos 101 dividido entre 4 y el resto es 1. Pues esto es como i. ¿Vale? Esta propiedad tendréis que usar
en algunos de los ejercicios. ¿Cómo se representa un número complejo? El campo, el conjunto de números complejos se representa en el plano. Tenemos dos ejes. A este se le denomina eje real porque a el valor A se le denomina parte real del número complejo y se denota como RZ, y al valor B se le denomina parte imaginaria y se denota como IM de Z. Entonces, usando dos ejes, el eje X vamos a representar la parte real y en el eje Y el eje imaginario. Es como si aquí tuviéramos R y el eje Y se convierte en I por R. Entonces tendremos que un número complejo dibujamos o representamos la parte real y la parte imaginaria. Y este valor, este punto que si estuviéramos hablando de R2 denominaríamos AB, lo escribimos en forma binómica como A más B por I y es el número complejo Z. Hay otra manera de representar los números complejos, que es considerando la distancia del punto al origen y el ángulo que forma este segmento con el eje de las X positivas. ¿Cómo se halla esta distancia? Pues usando el teorema de Pitágoras, como esto es B y esto es A, Z es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y a este número se le llama módulo. Fijaros que el módulo es siempre un número positivo, es una distancia. ¿Cómo encontramos este ángulo de aquí, teta? Igual, usando trigonometría, sabemos que esto es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto contiguo, la tangente del ángulo teta es B dividido entre A. Esto es una definición, pero en realidad nos va a resultar más práctico hallarlo desde aquí. Para hallar el argumento que se llama, el valor teta se llama argumento, siempre vamos a mirar cuánto vale la parte real y la parte imaginaria y buscamos un ángulo cuyo coseno y seno verifique estas dos ecuaciones. Entonces, el argumento principal es el único valor de ángulo comprendido entre menos pi y pi, este es menos pi, damos la vuelta y llegamos a pi, que cumple estas dos ecuaciones. La parte real es el módulo por el coseno y la parte imaginaria es el módulo por el seno. Ahora bien, como sabéis, las funciones trigonométricas son periódicas, por lo tanto, cualquier ángulo teta que sea obtenido sumando al argumento principal una vuelta completa, nos va a servir para hallar la parte real y la parte imaginaria del número complejo que estamos buscando. Tenéis un vídeo también que os explica cómo encontrar los ángulos, qué relaciones hay entre ángulos del primero, el segundo cuadrante, específico de ángulos, porque somos conscientes de que muchas veces os cuesta distinguir los ángulos y buscar las relaciones, ¿de acuerdo? Está todo en Atenea publicado. Vamos a hacer un ejercicio. Nos dice representar en el plano complejo los números siguientes. Por ejemplo, vamos a elegir el A. 4 veces I. Como tiene parte real nula, marcamos 1, 2, 3, 4 y aquí tendríamos el número complejo 4i. Los números cuya parte real es nula se suelen denominar imaginarios puros y están situados todos ellos sobre el eje imaginario. De la misma forma, si queremos representar el B nos dice 6, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, este es el complejo 6. ¿No? Esto aquí lo que nos está diciendo es que hemos construido un conjunto que contiene, y además de forma estricta, al conjunto de números reales. Y de la misma manera, aquellos números complejos cuya parte imaginaria es nulo, pues se le llama números reales. Podemos representar el E. Tiene como parte real menos 1, ¿vale? La A es menos 1, y como parte imaginaria 3. La B es menos 3. Por lo tanto, debería dibujar el punto del plano que tenemos aquí. Este es el número complejo menos 1 menos 3i.
Podéis acabar de representar los ejercicios que quedan y ante cualquier duda, ya sabéis, preguntáis a los profesores. Utilizando el módulo y el argumento, tenemos más expresiones de los números complejos. Se llama forma trigonométrica de un número complejo, aquella que se obtiene usando el módulo, aquí, y el argumento. Es decir, el número complejo es la parte real módulo de z por el coseno y la parte imaginaria módulo de z por el seno. Podemos sacar el módulo factor común y tendríamos esta expresión. Una forma más compacta de escribir el número complejo usando el módulo y el argumento es lo que se conoce como forma exponencial. Aquí tenéis la exponencial elevado a teta por i. O bien lo que se conoce como forma polar, que es una forma todavía más reducida en la que simplemente escribimos el módulo. Fijaos que todas estas nuevas formas que hemos introducido, la trigonométrica, la exponencial y la polar, requieren conocer el módulo y el argumento, nada más. Otra cosa es cómo se representa. Esta expresión elevado a teta i se conoce, viene de lo que se llama la fórmula de Euler. Elevado a teta i es coseno de teta más i seno de teta. También tenéis un vídeo del canal Derivando donde habla de la fórmula de Euler y de lo que se dice una de las expresiones más bellas que existen en matemáticas y que relaciona los números más famosos, el 0, el 1, pi, la exponencial y la unidad imaginaria. Esta fórmula la veréis en camisetas, en vídeos, en memes y sale de tomar en la fórmula de Euler teta igual a pi. ¿Por qué? Pues porque el coseno de pi es menos 1 y el seno es 0. Por lo tanto, el menos 1 lo traemos a este lado como más 1 y nos queda igual a 0. Una consecuencia de esta expresión es lo que se conoce como fórmula de Moivre. La fórmula de Moivre nos dice que si queremos calcular una potencia elevado a 7, a 27, a lo que queráis, de coseno más i seno, simplemente, si esto fuera números reales o un binomio, pues tendríamos que ir haciendo multiplicaciones. Aquí lo que ocurre es que el exponente pasa a multiplicar al ángulo y ya tenemos el número complejo expresado en forma trigonométrica de manera sencilla. La consecuencia es simplemente, fijaos que esta expresión trigonométrica, si usamos la forma exponencial, sabemos que z elevado a k, los exponentes se multiplican, es kpi. Y entonces el argumento ha pasado a ser k por pi. Con los números complejos podemos hacer operaciones, igual que con los números reales. Está definida la suma, el producto, el cociente, la multiplicación. Pero antes vamos a introducir una operación que es muy usual y útil antes de hacer la división, que es lo que se llama el conjugado de un número complejo. El conjugado se denota con la misma z y arriba se pone una barra. ¿Cómo se construye el conjugado? Sencillamente es un número complejo que tiene la misma parte real, la misma parte imaginaria cambiada de signo, en lugar de b menos b. Fijaos que esto de aquí nos diría de forma inmediata que el módulo de un número complejo y de su conjugado coinciden. Una observación, en el plano complejo z y z conjugado son simétricos respecto del eje o x. Además se verifican las siguientes propiedades. El conjugado del conjugado es el propio número complejo. ¿Por qué? Pues porque cambiamos dos veces de signo. La suma de un número complejo más su conjugado es dos veces la parte real, porque la parte imaginaria cancela. Recíprocamente, si hacemos un número complejo y le restamos su conjugado, las partes reales se anulan y lo que nos queda es dos veces la parte imaginaria. Y el producto de un número por su conjugado es el módulo al cuadrado, ¿vale? No hemos definido el producto todavía, pero lo hablaremos en un momento. Simplemente es desarrollar a por a cuadrado menos a por b
por i más a por b por i menos b cuadrado por i cuadrado. Estas partes cancelan, como i cuadrado es menos 1, esto es a cuadrado más b cuadrado, es decir, el módulo de z al cuadrado. En este ejercicio nos piden que representemos el número complejo y su conjugado para ver la propiedad que os he comentado antes de forma rápida de simetría. Por ejemplo, el a, tenemos el complejo 2 veces i, su conjugado es menos 2i, es decir, este número de aquí. Aquí vemos que son simétricos respecto de este eje. Vamos a hacer el 2 más 2i, por ejemplo. 2, 2. Este es z, 2 más 2i. Y ahora tenemos que representar 2 menos 2i. La parte real es la misma y la parte imaginaria se ha venido aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, volvemos a tener simetría respecto de este eje. Es decir, si doblamos el papel, quedan uno encima de otro. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos.